Ahí en esa área, amén, y yo estoy seguro que Dios lo va a usar para darnos una palabra a nuestras vidas. Así que vamos a abrir el corazón y vamos a recibir un aplauso de afecto y cariño al pastor Gerardo Borbón. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios. Contentos de esta conferencia, muy animados, con ganas de seguirle echando toda la carne al asador. Gloria a Dios. Y no porque tenga hambre, sino porque queremos hacer algo grande en el reino. Gloria a Dios. Agradezco con todo mi corazón la invitación del pastor Víctor a predicar en esta preciosa iglesia. Sinceramente tengo mucho respeto, principalmente por el pastor Víctor y su esposa Lupita, personas que mi esposa y yo admiramos mucho y son un punto de referencia para nosotros, y pues tomo con mucho respeto la oportunidad que me da de predicar en su iglesia, puesto que, como decía en la mañana los hombres, consideramos que la iglesia de los Mochis es una iglesia cuna de grandes predicadores. Cada uno de los pastores que han salido aquí, los evangelistas, es de lo mejor que tenemos en el compañerismo, y yo respeto mucho eso. Adrián está conmigo, amigos de muchos años, estuvimos ahí también trabajando en Tepic, y cada uno de los pastores y evangelistas amigos. Son tantas cosas donde de verdad le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de predicarles. Solo espero no regarla. Ustedes están acostumbrados a escuchar grandes hombres de Dios. Espero, amén, que Dios me ayude. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14. Gloria a Dios. Del versículo 21 en adelante. ¿Cuántos recuerdan la historia de los sobrevivientes de los Andes? Los que tenemos de cierta edad para adelante nos acordamos. Fue un accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que ocurrió el 13 de octubre de 1972. El avión con 40 pasajeros y 5 tripulantes se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes en Mendoza, Argentina. Solo 16 sobrevivieron a este accidente, y por la forma en que sobrevivieron se convirtieron en un ejemplo asombroso de cómo el ser humano es capaz de sobreponerse ante una situación que parecía imposible de superarla. Tuvieron que comer, según cuenta la historia, la carne de los demás tripulantes muertos para no morir de hambre. Soportaron temperaturas extremas, tormentas de nieve, caminaron entre la nieve casi hasta desmayar en busca de auxilio, hasta que encontraron ayuda, resistieron, se adaptaron y triunfaron sobre la adversidad. 16 sobrevivieron de esto. Hasta una película y muchos documentales acerca de los sobrevivientes de los Andes. Su historia viene a ser un ejemplo de resistencia en medio de la adversidad y de sobreponerse ante situaciones que eran casi imposibles de vencerlas. En esta dirección quiero hablarles acerca de lo que es el carácter resiliente. Quiero ponerles o predicarles este mensaje titulado Una iglesia resiliente. Esa palabra resiliencia es algo que ha estado tratándose mucho, sobre todo en este tiempo de esta crisis mundial por la pandemia. Su significado tiene un tremendo impacto que tiene mucho que ver con la iglesia, y sobre todo para este tiempo que nos tocó a nosotros vivir como iglesia, porque como a la reina Esther, a ella le tocó vivir un tiempo clave y decisivo para protegerla en contra de la extinción de los judíos en su época, de tal manera que Mardoqueo le dijo: quién sabe si para esta hora has llegado. Nosotros creemos que nos tocó vivir un tiempo muy emocionante en la historia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, en este caso nosotros, nos tocó vivir una época clave,
No estamos aquí nomás por casualidad, no somos un accidente para este tiempo. De hecho, fuimos levantados para este tiempo. Amén. Pero para vivir este tiempo ocuparemos esta palabra llamada resiliencia, que según el psicólogo Emmy Werner habla de 3 aplicaciones de acuerdo al significado de esta palabra, que tiene que ver con adaptación ante la adversidad, mantener la competitividad en medio de la situación y resurgimiento exitoso después de lo vivido. Aplica a la vida de la iglesia para este tiempo de crisis mundial, o bien puede aplicar a tu propia vida de acuerdo a circunstancias muy difíciles que pudieras estar viviendo. Así que podríamos decir que, en otras palabras, resiliencia es la capacidad de adaptarte a la adversidad que estás viviendo, mantenerte haciendo lo correcto en medio de ella y resurgir victorioso al final. Yo quiero hablarte de todo esto y quiero basarme en las palabras del apóstol Pablo en Hechos 14:21, cuando les dice a los hermanos: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta preciosa iglesia. Te ruego que abras nuestros corazones, Señor. Te ruego que tu palabra sea depositada en corazones receptivos, Señor, y que traigas consuelo al que está sufriendo y que traigas ánimo a la iglesia para levantarnos en medio de tiempos difíciles, en el nombre de Cristo. Y el pueblo dice un fuerte amén. Una iglesia resiliente. Quiero hablar en primer lugar. Una iglesia resiliente se adapta a la adversidad. La palabra resiliencia proviene del latín resilio, que significa volver de un salto o resurgir. Es una palabra fuerte. Resiliencia está ligada a los momentos difíciles, a tiempos decisivos en la historia. Así que tiene que ver con algo que resalta de un brinco, algo que resurge. Y esto involucra fuerza, involucra resistencia, involucra decisión. En otras palabras, es sobreponerte a un estado caído donde había la posibilidad que nunca te pudieras levantar. El término de resiliencia se adaptó según el uso de la psicología y en otras ciencias para referirse a personas que han vivido situaciones traumáticas y a pesar de ello no han sido afectados psicológicamente por ellas, sino que han tenido la capacidad de resistir y de resurgir. El sinónimo para esta palabra, uno de los más ideales, tiene que ver con resistencia. Es un término que sobre todo se toma de los materiales que se doblan sin romperse para después recuperar su forma original, como es el caso del acero, por ejemplo, que a pesar de los golpes que puedas recibir y los esfuerzos por deformarlo, tiene la capacidad para volver a su forma original. Es decir, resiste, se adapta y resurge. Esto es lo que la iglesia ha tenido a través de los tiempos, de los siglos. La capacidad del acero para recibir tantos golpes, para recibir tantos daños y situaciones hasta traumáticas muy difíciles que parecía imposible que la iglesia pudiera existir. Sin embargo, la iglesia no solamente ha resistido y se ha adaptado, sino que ha resurgido. Pero esto no termina. Aún no hemos llegado al cielo, hermanos. Aún todavía estamos en la tierra y hay batallas y sabrá Dios cuántas nos quedan todavía por pelear. Así que nuestra resistencia va a ser probada de manera individual. Tu familia, amén, tu vida, tu cristianismo, tu ministerio. En términos generales, la iglesia será probada según Hechos 14, versículo 22. En palabras del apóstol Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si Pablo lo dijo, es verdad. Es necesario. Incluso no solamente dijo que seríamos pasados por muchas tribulaciones, sino que añadió: será necesario, porque es la tribulación la que purifica la vida de la iglesia. Es la tribulación la que purifica la vida de los santos.
Entonces, no podremos escaparnos. Si hoy tenemos lo que tenemos en ese compañerismo, es porque tuvimos a un líder que se fajó los pantalones. Un hombre que tuvo carácter resiliente, que soportó todo lo que atravesó. Los que conocen la historia saben todo lo que el pastor Mitchell tuvo que atravesar. Yo creo que cualquiera hubiera corrido, se hubiera convencido de que estaba haciendo mal, de que Dios no estaba con él, de que no valía la pena continuar, mejor dejarse de cosas que no era de Dios, rebeliones, traiciones a niveles increíbles. Sin embargo, fue un hombre resiliente, un hombre que resistió, un hombre que soportó, un hombre que se adaptó. Él no edificó su ministerio sobre su carisma, sino sobre su carácter, porque él exactamente es lo que tuvo, un carácter resiliente. Los sufrimientos de la primera iglesia, los primeros cristianos en el tiempo, fueron un gran ejemplo de fe para nosotros, porque ellos fueron perseguidos por su fe, fueron odiados, fueron azotados, fueron despojados de sus bienes, fueron asesinados, pero aún con todo guardaron la fe hasta el final, porque simplemente resistieron y se adaptaron a lo que sea. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Quién puede soportar eso? Pero ellos estaban ligados, sabían en lo que habían creído, por lo tanto, estaba fundada su fe sobre la roca inconmovible. Cuando alguien ha edificado su vida, su ministerio, su familia y todo lo que hace sobre la roca que es Cristo, seremos sacudidos, mas no seremos destruidos. Amén. La iglesia, sin saberlos, hemos a través del tiempo forjado un carácter de resiliencia. Ese es el ejemplo bíblico que tenemos. Tal vez ellos dijeron: si esto es lo que se tiene que sufrir por servir a Cristo, estamos dispuestos a soportarlos. Ha sido el carácter que ha distinguido a la iglesia cristiana a través de los siglos. Un carácter resiliente, dispuestos a soportar lo que sea, lo que venga, lo que haya que vivir. Dijeron: si esto es parte de, adelante le entramos, el precio que se tenga que pagar. Hemos visto la persecución, los asesinatos, los despojos y tanto, amén, los vituperios de la cruz de Cristo sobre la iglesia, mas la iglesia ha permanecido. ¿Y qué de nosotros? ¿Habríamos de correr? ¿Habríamos de renunciar? ¿La iglesia de Cristo tendrá que parar? En ninguna manera. Somos la extensión de lo que un día comenzó, aquel día de Pentecostés, el libro de los Hechos capítulo 2. Amén, no podemos parar. La iglesia tiene que mantenerse en una actitud resiliente, sin quejarse, sin renegar. Amén, aceptar las cosas tal y como son y enfrentarlas y no andar llorando por lo que nos pase. Es parte de. En una ocasión estaba el pastor Joe Kimball reunido en una de las reuniones que se hacen en el Caribe. Me cuentan cómo los pastores están reunidos, los misioneros, y le hacen una pregunta al pastor Kimball acerca de algunos de los secretos que él pudiera compartir con ellos para la obra misionera. ¿Qué consejo pudiera darles? ¿Cómo un misionero pudiera hacer la obra de Dios y hacer un buen trabajo? A lo que el pastor Kimball contestó con una sola palabra: adaptación. Esa sola palabra los dejó fríos a los que estaban ahí. Adaptación, les dice, es la clave para hacerla donde quiera que estés. Porque cuántas veces, amén, como pastores o pioneros o misioneros, quien quiera que sea el hombre de Dios, de repente nos andamos quejando por: es que aquí hace mucho frío, no es que aquí hace mucho calor, no es que aquí no me gusta la comida, es que aquí la cultura, es que aquello. Obviamente, así jamás la haríamos donde Dios nos mande. Se requiere adaptación. En otras palabras, cállate la boca y adáptate. Amén. Si habremos de hacerla
estemos aquí en la iglesia local, en nuestra propia ciudad, o a donde quiera que Dios nos mande, aquí en la nación o a otro país, la clave será, como dijo el pastor Campbell, adaptación. Cállate la boca y adáptate. Amén. Vive lo que tengas que vivir, enfrenta lo que tengas que enfrentar y vamos para adelante. Los gobiernos del mundo ahora han dicho que después de esta pandemia nunca volveremos a la normalidad que teníamos antes. En otras palabras, el mundo tendrá que adaptarse y la iglesia también. Nosotros como iglesia, como cristianos, en lugar de quejarnos o renegar, tendremos que adaptarnos ante la nueva situación mundial con carácter resiliente. No nos toca quejarnos. Es que antes estaba más barata la gasolina, estaban más baratas antes las casetas. No, es que antes era más. Tenemos que dejarnos de cosas y simplemente decir, esto es, amén, lo que hay. Como dijo cierta mujer a su marido, esto es lo que hay. Te aguantas. La iglesia tiene que adaptar su moverse y su labor ante el nuevo panorama mundial con adaptación, como lo fueron las reuniones de Zoom. Qué incómodas, pero teníamos que adaptarnos. Transmisiones en vivo como hoy. Tenemos que adaptarnos ante los nuevos sistemas de tecnología. Antes decíamos, había cierta gente que dijo que esas cosas eran del diablo. Pero tenemos que adaptarnos. La iglesia tiene que adaptarse a los tiempos o el diablo la va a desaparecer. De hecho, esa ha sido la característica de la iglesia de Cristo. Ha sido adaptable al tiempo que sea, sin quejarse, sin renegar por grande que sea la adversidad. La iglesia ha tenido que adaptarse. Y si ahora las cosas son así, le entramos, nos adaptamos y hacemos la obra de Dios bajo cualquier circunstancia. Alabe a Dios. Te damos la gloria y la honra, Señor. Aleluya. Oh, Saramasaya. Aleluya. Hermano, quiero hablarles en segundo lugar. Una iglesia resiliente permanece haciendo lo correcto en medio de la adversidad. La resiliencia también incluye la capacidad de mantener la competitividad en medio de las situaciones difíciles. Es decir, no solamente resiste y se adapta, sino que además mantienes la competitividad. Se mantiene competente haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Es como un atleta. Un atleta va corriendo grandes distancias, fuertes temperaturas y mucho dolor en sus piernas, en sus pulmones. El dolor, amén, el desgaste de la competencia. Sin embargo, se mantiene en la carrera. Eso se llama resistencia, resiliencia y además mantener la competitividad en medio de la circunstancia. Yo le llamaría a esto la capacidad de mantenerte haciendo lo que tienes que hacer en medio de la crisis. La crisis no debe ser una excusa para dejar de hacer lo que tengo que hacer. En ninguna manera. Yo tengo que mantenerme haciendo lo que tengo que hacer, cualquiera que sea mi circunstancia. Amén. Es mantenerte haciendo lo correcto, pase lo que pase. Eso no está negociable. Lo correcto es lo correcto y no importa que esté bajo crisis, no importa que la situación que estoy viviendo sea insoportable, eso no está negociable. El Señor nos ha dado una orden y nos ha dejado su palabra y nos ha enseñado qué es lo correcto. La resiliencia no solamente resiste y se adapta, sino que además te exige mantenerte haciendo lo que tienes que hacer, con el corazón correcto, con el espíritu correcto. Amén. Según la neurociencia, consideran que las personas más resilientes, tienen mayor equilibrio emocional. Son personas más estables, es decir, son personas templadas, personas que tienen sus emociones bajo equilibrio. La Biblia le llama a esto dominio propio. Amén. Son personas que simplemente aceptan la adversidad tal como viene y le entran. No se vuelven locos, en histeria, en desesperación, tomando malas decisiones bajo desesperación o presión. En ninguna manera, simplemente dicen, esto es lo que hay, adelante. Le hago frente y las cosas como son. Una persona resiliente tiene equilibrio emocional.
Son más resistentes y mantienen el control de sus emociones. No hacen locuras, no hacen malas decisiones. Amén, lo soportan en medio de la adversidad, tienen dominio propio, guardan su corazón, mantienen una buena actitud, sea lo que sea. En Job capítulo 2, en el versículo 9, Job fue un ejemplo, un gran ejemplo acerca de esto, de lo que es resiliencia. Job 2:9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tú tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Es decir, no solo resistió la prueba, la adversidad tan horrible que muy pocos seres humanos pudieran soportar lo que él vivió. Imagínate en un instante perderlo todo. Y no solamente perder sus bienes materiales, no solamente perder su salud, sino de repente tener 10 ataúdes en un velorio con sus 10 hijos. Imagínate un velorio, un padre tener los 10 ataúdes de su hijo en un solo velorio. ¿Soportarías eso? Muy poco se lo soportaría. Es increíble que haya guardado su corazón. Es increíble que haya guardado su mente. Es increíble el control de sus emociones, el dominio propio que tuvo en ese momento. Habla de un hombre que estaba bien agarrado del corazón de Dios, bien cimentado sobre la roca que es Cristo. La mujer, pudiéramos condenarla. Alguien dijo: pues si ya le había quitado todo el Señor, ¿por qué no le quitó una vez a la mujer? Fue la única que le dejó. Pues para que la prueba fuera más fuerte todavía. No se crea. Dios tenía sus planes. Amén, pero es tremendo cómo Job nos viene a ser un ejemplo de resiliencia. Resistió, se adaptó simplemente a lo que estaba viviendo, pero además se mantuvo haciendo lo correcto, pasara lo que pasara. Amén. Tenemos el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo, amén, en el Getsemaní. Aunque Él estaba humanado y lo estaba sufriendo todo, Él hizo lo mismo, hermano. No solamente resistió y se adaptó a lo que estaba viviendo, sino que decidió mantenerse haciendo lo correcto en medio de lo que estuviera viviendo. En Mateo capítulo 26, en el versículo 53, amén, Jesús estaba haciendo, lo estaban atrapando para llevarlo a juicio, llevarlo a muerte. Pero él, lejos de pedir legiones de ángeles que lo defendieran y mataran a los soldados y al Judas traicionero, él se mantuvo haciendo lo correcto. Escucha lo que él dice, Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Sus emociones pudieron haber tomado el control del Señor. Sin embargo, Él dice: no, esto es lo correcto. No importa lo que yo esté sintiendo, lo que esté atravesando, esto es lo correcto. Yo pudiera solamente con un movimiento de un dedo pudiera matarlos a todos. Sin embargo, dijo: ¿cómo se cumplirían las escrituras? Si yo hiciera eso, echaría a perder todo el plan de Dios. Mantuvo su mente correcta. Mientras lo despedazaban en el pretorio, no devolvió maldición por maldición. Dice 1 Pedro 2:23. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él podía haberse puesto al tú por tú con ellos y pelearse con la gente que lo agredía. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos ponemos al tú por tú con la gente? ¿Cuántas veces nos ponemos y caemos en la carnalidad, perdemos el control de nuestras emociones y hacemos lo incorrecto por causa de la presión por la que estamos atravesando? Y el diablo viene y quiere traernos justificación a nuestra mente diciendo: es que tienes derecho a hacer lo que estás haciendo. No, la adversidad no nos da derecho a actuar incorrectamente.
Las injusticias no nos dan derecho a comportarnos vengativamente. La situación no nos da derecho a tomar decisiones equivocadas, bajo presión, bajo estrés. No. Un carácter resiliente tiene control. La brújula, la muevas para donde la muevas, ella no pierde el norte. Nosotros, nos pase lo que nos pase, no debemos perder el norte, que es Cristo. Su palabra, su voluntad, el comportamiento correcto, las decisiones correctas. Y esto, repito, no está negociable. Me pueda pasar lo que me pueda pasar, me puedan hacer lo que me puedan hacer, sea lo que sea, no tengo permiso de hacer lo incorrecto. ¿Fácil? Claro que no es fácil. Es difícil. Pero cuando tú estás fundamentado sobre la roca, la resiliencia tiene ese fundamento. Amén. El fundamento es Cristo y su palabra. A Jesús lo despedazaban en el pretorio y no se comportó vengativamente. No respondió maldición por maldición. Él dijo, no sería lo correcto. Qué tremendo es tener la mente de Cristo en medio de la adversidad. No perder el norte, me pase lo que me pase. Mientras colgaba agonizante de la cruz, no guardó rencor, dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo más seguro, hermanos, que tú y yo hubiéramos orado, Padre, consúmelos con un rayo. Pero él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración está fácil decirla, pero cuando estás viviendo en carne propia la situación, cuando estás viviendo la injusticia, cuando estás viviendo, amén, la adversidad, cuando estás viviendo aquella situación traumática, aquel daño, qué difícil es hacer esta oración, Padre, perdónalos. Porque más bien, nuestra oración, ¿sabes cuál es? Señor, hazme justicia. ¿No es cierto? Difícilmente oramos, Padre, perdónalos. Más bien oramos, Padre, hazme justicia. Muchas veces yo he tenido miedo a hacer esa oración, porque siento que si oro, hazme justicia, el rayo me va a caer a mí. Mejor ten misericordia, digo yo, porque no vaya a ser. Hermano, eso se llama un carácter de fe, un carácter de resiliencia. Y los hombres de Dios, los pastores, lo necesitamos mucho, porque nuestro trabajo no es fácil. Lidiamos con tantas cosas. Necesitamos un carácter templado, el carácter de Dios que no se pierda en medio de la adversidad. Amén. Pero también cada cristiano lo necesita por la adversidad del camino. Y nadie la tenemos hecha. Todos los que estamos aquí, aún no hemos llegado al final del camino. Aún hay riesgos en el camino que podemos cometer. Amén, que podemos perder el paso y en algún punto del camino podemos quedar. Piensa usted en las carreteras, cuántas cruces hay en el camino. Cada cruz que hay en cada curva, amén, en cada barranco, en cada lugar de la carretera donde vas, cada cruz representa a alguien que quedó en el camino. No podemos quedar tirados en el camino. Nadie de los que estamos aquí le hemos hecho aún. Aún hay adversidades que enfrentar. No sabemos lo que venga por delante, pero si nos mantenemos fundados sobre la roca, nadie nos puede mover. Solamente la roca que es Cristo nos puede dar el carácter de resiliencia para mantenernos templados en medio de la situación. Recordemos las palabras de Albert Einstein cuando dijo: las crisis son la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a las naciones, porque las crisis traen progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. En otras palabras, Albert Einstein, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos, nos enseñó que la crisis realmente no es una tragedia.
Depende desde el ángulo donde la veas. Pero la crisis, para muchos que hemos vivido crisis, al final del camino podemos ver que no fue para mal, que al final fue para bien. Y si tú estás atravesando por alguna crisis difícil, déjame decirte que al final tú mirarás que fue para bien. Te darás cuenta que lo que te sucedió no fue para tu acabose, para el final de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia o de tu ministerio, sino que fue para bien al final, y al final vas a alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no renunciaste en medio de tu crisis, porque te mantuviste con carácter resiliente, resististe, te adaptaste y te has mantenido haciendo lo correcto. Amén. Qué tremendo es esto. Como iglesia, a nivel iglesia, en medio de esta crisis mundial, la iglesia no solamente tiene que resistir y adaptarse al panorama mundial, sino que tiene que conservar su competitividad, es decir, la capacidad de hacer lo que tiene que hacer la iglesia. No debe perder su funcionalidad interna como muchas iglesias lo perdieron en tiempo de crisis, de pandemia. Muchas iglesias cerraron. Muchos pastores abandonaron sus ministerios y dejaron tiradas las ovejas. La crisis afloró su falta de capacidad para la adversidad. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por nuestro compañerismo? Si no es el mejor, hermano, es lo mejor que queda en el mundo. Amén. Si tú te quisieras ir un día al compañerismo, no tienes opciones. Amén. Es lo mejor que queda, hermano. Con todos los fallos que pudiéramos tener, es lo único de lo mejor que le queda al mundo. No hemos perdido la funcionalidad de la iglesia. Nos hemos adaptado a la situación. La capacidad evangelística no se ha perdido. Y cada día, hermano, la iglesia tiene que reinventarse. Amén. No podemos quedarnos atorados atrás. Tenemos que reorganizarnos otra vez, buscar nuevas estrategias, nuevas formas de impactar al mundo. Tenemos que estar a la vanguardia de los tiempos que estamos viviendo. En medio de la crisis mundial, donde todo estaba cerrado, la iglesia de Presca, la iglesia de Tucson, la iglesia de Nogales, amén, y la iglesia de Los Mochis y muchas iglesias más, no perdieron su competitividad. Hicieron conferencias virtuales. Amén. Se siguió trabajando como sea. Amén. Todo estaba cerrado, pero nuestras iglesias no pararon. No pararon, porque la iglesia tiene que reinventarse y estar adaptada a la situación. Cerraron todo, yo recuerdo. Amén, no había forma de salir, pero ahí anda uno buscándole 5 patas al gato. Amén. Y dijimos en nuestra iglesia, bueno, está prohibido las aglomeraciones y está prohibido, pero no está prohibido predicar. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, pues vámonos a las calles. Tú te pones una esquina, yo en otra, tú en otra, tú en otra, y hay que predicar. Amén. Está prohibido entrar a los hospitales. Bueno, desde afuera, desde la banqueta, vamos a gritar y vamos a testificar. Nos fuimos, amén, buscamos una forma que no nos corrieran. Los hermanos se armaron de valor y dijeron, no podemos quedarnos encerrados. Hicieron ahí tortas, tamales y cosas para ir a regalar a los familiares que estaban esperando afuera. Sabemos que estábamos arriesgando, sin embargo no podíamos parar, todos bien cubiertos, lo que sea, pero de afuera predicando. Desde afuera predicando, la gente hacía fila mientras tomaban algo de beber y de comer. Nosotros les predicábamos, orábamos por ellos, por sus familiares. Desde acá, desde los hospitales, la gente, a un enfermo de COVID sacaban la mano, se veían, nos hacían así. Recuerdo que una vez unos guardias y médicos que habían sido indiferentes, amén, gracias. Así era el terror que se estaba viviendo, que esa gracia nos decían, una gente dijo, ¿son ustedes ángeles? Bien feos todos, qué ángel, cara. Amén, buscando qué hacemos. No, pues está prohibido aglomerarse, pero no está prohibido predicar. Bueno, pues hicimos spot y comenzamos a sacar por la radio, por redes sociales, carros de perifoneo, las calles escuetas, todo solo, pero ahí va los carros de sonido dando un mensaje, amén, para el tiempo profético que estamos viviendo. Tenemos que buscarle. La iglesia ha sido resiliente todo el tiempo.
Amén, tenemos que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos, como dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Esa oración es para este tiempo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de este tiempo. Porque para este tiempo la iglesia, amén, existe. La iglesia es la respuesta de Dios al mundo en crisis. Finalmente, una iglesia resiliente siempre sale triunfante. También incluye la capacidad no solamente de resistir y adaptarse y de mantenerse haciendo lo correcto en medio de la adversidad, sino que también incluye la capacidad de salir triunfante ante la situación adversa. Cuando incluso las posibilidades de éxito eran casi nulas, es decir, contra todo pronóstico. Eso es el cierre de una persona, de una iglesia, de un cristiano con carácter resiliente. No solamente, hermano, resiste y se adapta, sino que al final resurge. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Algo que brota bruscamente, algo que resurge de la nada cuando no se esperaba. La iglesia siempre ha hecho esto, ha resurgido. ¿Cuántas veces, amén, ha sido perseguida, despojada y asesinada a los cristianos? ¿Cuántas veces en el tiempo de la época medieval, cristianos asesinados, Biblias quemadas? Sin embargo, la iglesia prolifera cada vez más en el mundo. Ahora, no podemos vivir solamente de contar esas victorias en carne ajena. Eso tiene que ser vivido en nuestras propias vidas y en nuestras propias iglesias. Nuestra iglesia y nosotros mismos, nuestro matrimonio, nuestros hijos y todo lo que hagamos tiene que resurgir en medio de la adversidad. ¿No te acuerdas del dicho que dice: lo que no te mata, ¿qué? Te hace más fuerte? Y esa ha sido, amén, la historia de la iglesia. El apóstol Pablo, después de tanto sufrimiento por llevar el mensaje, al final pudo terminar triunfante su ministerio. En 2 Timoteo 4, en el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Escucha bien, alguien que pasó de todo y ahora triunfante está diciendo: he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como terminan las películas, la música, las fanfarrias que se escuchan al final, la música de victoria, y ahí están los protagonistas abrazándose, sudados, con sangre todavía, pero abrazándose y declarando victoria. Aquí tenemos a un guerrero, a un gran gladiador, amén, que había peleado grandes batallas, había resistido, se había adaptado y ahora resurgía triunfante. Se tiene que contar esa historia de nosotros también. Nosotros somos veteranos de guerra. El pastor Víctor Higuera, 61 años, veterano de guerra. La hermana Lupita y muchos hombres de Dios que están aquí, veteranos de guerra. Hermanos de esta iglesia, fundadores que han permanecido desde el principio, son veteranos de guerra. Amén, que se puede decir de ellos, hermano, han llegado hasta este tiempo profético triunfantes. Amén. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando Cristo, hermano, estaba en la cruz, que parecía que el diablo lo había vencido, Jesús, exactamente en el punto más crítico, en San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Donde el diablo creyó que lo había vencido, fue donde el Señor Jesucristo resurgió triunfante. Contra todo pronóstico, Él terminó declarando: consumado es. Y esa es la historia que tiene que ser contada ahora de nosotros. No importa lo que hayas vivido ni lo que estés pasando ahora, te levantarás triunfante en el nombre de Jesucristo. Amén, te levantarás triunfante en el nombre de Jesucristo. Alaba al Señor, aleluya. Oh, te alabamos, Dios. Quiero terminar nomás contándole esta historia. Nelson Mandela, él vivió de 1918 al 2013. Un hombre negro sudafricano, pobre y sin muchas esperanzas en la vida, con muchas dificultades y con muchos desprecios por su color de piel, terminó su carrera como abogado, el único negro de su clase.
Su sueño era ver un día a Sudáfrica libre de la segregación racial y sin colonialismo. Soñaba con que un día su país eligiera sus propios gobernantes con leyes justas, con las mismas oportunidades para blancos y negros. Acerca de esto, un día declaró: es un sueño por el que estoy dispuesto a dar mi vida. Actuó tan congruente con su ideal que por ese sueño fue llevado 27 años a la cárcel por causa de su lucha y de sus ideales. Pero la cárcel no mató sus sueños. La prisión, los 27 años de trabajos forzados, amén, no mataron su sueño. Fue resiliente dentro de la misma cárcel, como el mismo apóstol Pablo. Cuando él sale en 1990, fue liberado para salir y continuar su lucha. No tenía remedio este hombre. Contra todo pronóstico y algo que parecía un imposible, en 1994 fue elegido como el primer presidente negro de su nación. Y por su logro fue condecorado varias veces con muchos premios a nivel internacional. Si historias como estas, en hombres que no eran gente de Dios, se hicieron una realidad, ¿cuánto más en nosotros, hermano? Amén, sus historias son admirables, son inspiradoras. ¿Cuánto más que nosotros tenemos todo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo? En esta mañana, amén, la iglesia tiene un carácter resiliente. Los hijos de Dios tienen este carácter resiliente, hermano. Es tiempo no solamente de resistir, adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo, sino que además tenemos que resurgir triunfantes. Esas historias se tienen que contar de nosotros. Ahora, si alabe a Dios, hermano, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, oh, con todo nuestro corazón. Aleluya. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amados hermanos, aún no hemos llegado a la meta final. Aún hay tramo que recorrer. No sabemos si nos queda mucho o poco, pero aún no se termina esta carrera. Lo que estés viviendo en este momento, hermano, lo que estés atravesando, quiero animarte a que resistas. Quiero animarte a que te adaptes y resurjas en el nombre de Jesucristo. Escúchame bien, no es tu final. Dios no ha terminado contigo. Satanás no se va a ensañar contigo, porque el Señor Jesucristo no se lo va a permitir. Amén, porque aún no ha terminado lo que ha planeado contigo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Te ha dado el Señor un carácter resiliente para resistir. Te ha dado el fundamento, que es la roca inconmovible, es Cristo, y tú no serás conmovido. Te animo, mantente haciendo lo correcto, mantente haciendo lo que sabes que es correcto. No deje de hacerlo, aunque el diablo hable a tu mente, incitándote a tantas cosas feas en tu cabeza. Reprende esos pensamientos y dile que tú vas a permanecer haciendo lo correcto y que te vas a levantar nuevamente mucho más alto que al principio, en el nombre de Jesús. Quiero dirigirme a personas que tal vez nos están visitando por primera vez. Usted no es cristiano y esta noche usted dice: yo necesito que Dios haga algo por mí. Yo soy un pecador y estoy perdido, yo necesito a Cristo, dice usted. ¿Por qué no levanta su mano? Déjeme ver su mano si usted nos está visitando. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Manos se están levantando ahí atrás también. Amén, Dios le bendiga, acá joven. Dios le bendiga, manos sinceras se están levantando. Amén, usted levantó su mano, déjela levantada por favor. Amén, usted levantó su mano, levante su mano una vez más. Queremos verlo, amén. Queremos orar por ustedes, aleluya. Póngase de pie por favor, usted que levantó su mano. Amén, mis hermanos en Cristo, hermanas le van a acompañar a venir al altar. Salgan de su lugar, amén. Alguien que acompañe, amén, esta pareja, amén. Aleluya, alguien que levantó su mano, que le acompañen a venir al altar. Vamos a ponernos de pie, iglesia, por favor. Vamos a abrir este altar mientras mis hermanos cantan esta alabanza. Amén. Aleluya. Vamos a venir al altar. El Espíritu de Dios habla a tu vida. Estás pasando una necesidad. El diablo te ha dicho que es tu final.